Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta mini clase voy a introducir un texto que ya he subido al aula virtual, que cuando lo abran verán que se titula Concepto de Derechos Humanos. Es un trabajo elaborado hace algunos años por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una organización muy importante en la historia reciente de nuestro país, puesto que fue una de las primeras organizaciones que se formó en la Argentina en defensa de los derechos humanos. Coincidió con los primeros momentos del inicio de la dictadura que entre 1976 y 1983 asoló nuestro país. Eh, y este material constituye un trabajo de estos años, reciente, en donde se introduce algunas cuestiones conceptuales acerca de los derechos humanos, pero está pensado para y desde la educación, de manera que contiene muchas actividades sugeridas, muchas posibilidades de trabajar en clase sobre estos conceptos. Yo voy a describirles someramente los puntos que trabaja este material. Si quieren ustedes pueden descargarlo, si tienen la posibilidad en su computadora, como para ir repasando el texto mientras me escuchan, o bueno, o pueden leerlo después, como ustedes prefieran. Yo simplemente les hago mención a una posible mecánica para facilitar la adquisición de estos conceptos. El material trabaja primero sobre una pequeña ubicación en el contexto sociohistórico en el que se originan los derechos humanos, eh, que tiene que ver con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de las Naciones Unidas, en donde 51 estados, apenas medio centenar de estados de todo el planeta, eh, dieron origen a esa organización que se propuso como una de las inspiraciones principales de su existencia, no solamente evitar nuevas guerras tremendas como la que había acabado de terminar, sino también y sobre todo lograr una suerte de paraguas protector de los derechos de las personas que fuera respetado por todos los estados del planeta, por toda la humanidad. Hoy hay 4 veces más Estados miembros de las Naciones Unidas y firmantes de la Declaración Universal, y de algunos, no de todos, no todos los países firman todos los pactos y convenciones de derechos humanos aprobados en las Naciones Unidas, pero son casi 200 las naciones del mundo que firman la declaración y que firman muchos de esos pactos. Bueno, les decía que el texto pone un poco en ubicación histórica el surgimiento de las Naciones Unidas y también de la Declaración Universal, y hace referencia a algunas de las características principales de la idea de derechos humanos, que yo en esto siempre voy a poner mucho énfasis, que hay que tener en cuenta que es una invención, es una convención, como la palabra convención lo permite intuir. Se trata de convenir, de acordar algo, algo que no existe objetivamente, pero que nosotros decidimos darle existencia. Nosotros como personas libres y conscientes decidimos reconocer que cualquier persona por el solo hecho de serlo tiene determinados derechos. Ese es el ideal, esa es la aspiración de las Naciones Unidas. Y ese conjunto de derechos que tienen los seres humanos son integrales. No es que pueden fraccionarse o fragmentarse. Los fragmentamos, y de hecho la Declaración Universal tiene 30 artículos, y después hablamos por separado del derecho a la libertad de expresión, del derecho al medio ambiente, de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a la vida, del derecho a la educación, etcétera. Pero los fragmentamos solo para estudiarlos. Conceptualmente la idea, que se desarrolla un poco también en el texto, es que los derechos humanos son integrales, que un derecho no se puede garantizar si no se garantizan los demás también. De manera que esto implica toda una discusión filosófica muy profunda respecto de cómo concebimos los derechos humanos y cómo cada derecho humano es al mismo tiempo un instrumento. Por eso se dice que los derechos son también instrumentales, un instrumento para la efectivización o para el respeto de los demás derechos humanos. Un ejemplo sencillo que clarifica esto: mal puedo ejercer mi derecho a la libertad de expresión
si no recibí antes una satisfacción adecuada a mi derecho a la educación. Porque si no tengo una buena educación no voy a poder expresarme adecuadamente, no voy a poder, por ejemplo, peticionar a las autoridades para reclamar algo. Entonces, así se van enganchando los derechos entre sí. O si lo vemos desde otro punto de vista, si no tuve una buena satisfacción de mi derecho a la alimentación en los primeros años de mi vida, mi derecho a la educación no lo voy a poder ejercer igual que otro que sí tuvo una buena alimentación, porque como ustedes saben, las nutrientes fundamentales que recibimos en los 2 primeros años de vida afectan nuestra capacidad de adquisición de conocimientos, nuestro pensamiento abstracto, nuestra actividad cerebral. ¿Se comprende? Entonces los derechos están íntimamente vinculados uno con el otro y solo los separamos, solo los fragmentamos para estudiarlos y comprenderlos mejor. En el texto van a ver que se desarrollan algunas características de los derechos humanos y se hace referencia luego a que los estados se han comprometido a nivel internacional al firmar y ratificar una serie de pactos, tratados y convenciones. Por esa razón, y esto también es un tema conceptual importante, los estados son los únicos capaces de garantizar los derechos humanos a toda la población. Los estados son los responsables de hacerlo. Y por esa razón también, los estados son los únicos responsables de la violación de los derechos humanos, por acción o por omisión. Luego vamos, en próximas clases vamos a desarrollar más este concepto que es muy importante, pero en este momento digamos, que esto es lo que me interesa que ustedes incorporen en esto, de este material, que los estados tienen diversos niveles de obligaciones en relación con el respeto y efectivización de los derechos humanos. Se puede decir, se explica en el texto, que hay 4 niveles básicos de obligaciones para el Estado que tienen que ver en un primer nivel con no meterse. El primer nivel es donde el Estado no interfiere en mi ejercicio de los derechos humanos. El Estado no se tiene que meter en, por ejemplo, mis gustos personales en relación con qué música quiero escuchar. El Estado no se tiene que meter si yo quiero ejercer una profesión lícita. No me puede decir, no, vos no podés dedicarte a eso, tenés que dedicarte a otra cosa. El Estado no me puede decir a mí qué debo pensar, si debo creer en un determinado Dios o no creer en ninguno. El Estado no puede interferir en el ejercicio de mis derechos individuales. Entonces, en ese primer nivel podríamos decir que basta con que el Estado no se meta. Ese es el que se conoce como la obligación de respetar. En el segundo nivel, que es el de proteger, ahí el Estado ya tiene una actitud más activa. Tiene que impedir que otros sean los que impidan que yo ejerza mis derechos con libertad. En un tercer nivel, el Estado tiene la obligación de cumplir o garantizar. Es decir, un Estado que firmó, que ratificó una determinada convención de derechos humanos, tiene luego que adoptar una serie de medidas administrativas, legislativas, presupuestarias, judiciales, para asegurar que se efectivicen esos derechos. Pongo un ejemplo sencillo. En 2006 se aprobó la primera convención en materia de derechos humanos del siglo XXI, fue la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de que nuestro país, de que el Estado argentino ratifica esa convención, se obliga a sí mismo a desarrollar una serie de medidas que tienen que ver con la efectivización de los principios que se establecen en la convención. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando empezamos a ver, en la vida cotidiana, empezamos a ver que el Estado en todo el país empieza a accesibilizar los edificios públicos, a incorporar rampas, a crear baños para personas con discapacidad, empieza lentamente a accesibilizar el transporte público, incorpora la traducción a lengua de señas en vivo en los noticieros de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el tercer nivel de obligaciones del Estado. Y el cuarto nivel implica, como el anterior, que el Estado despliegue todas sus medidas y capacidades, pero ya con cuestiones de largo plazo, por eso promover, con derechos humanos que hoy no es posible garantizar,
pero que se comienzan a desarrollar medidas y planes para que sean satisfechos, para que puedan ser ejercidos en un plazo más largo y además garantizados para las próximas generaciones. Por ejemplo, cuando el Estado se compromete con un tratado de protección de los derechos ambientales y decide sanear, limpiar un río o un arroyo contaminado. O en nuestra región, todavía no está ocurriendo, es lo que uno quisiera, algunos venimos reclamando por esto que voy a decir ahora desde hace muchos años, pero en nuestra región, por ejemplo, el Estado, cumpliendo los compromisos que adoptó hace muchos años, empieza a disponer de los fondos necesarios y a realizar los proyectos, planes, infraestructura, arquitectura, etcétera, necesarias para crear las plantas de tratamientos de efluentes cloacales para que no sigamos volcando, como pasa hoy, todas las ciudades entrerrianas, los efluentes cloacales crudos, sin ningún tipo de tratamiento, al río Uruguay. Que después decimos que queremos protegerlo, pero venimos haciendo eso desde hace añares y no hay todavía ningún plan oficial en marcha de construcción de plantas de tratamientos de efluentes en las ciudades para poder hacerlo, pese a que se ha anunciado en incontables ocasiones. Bueno, ese sería un ejemplo de la obligación de promover el Estado tomando medidas a largo plazo para que en algún momento nosotros podamos disfrutar de esos derechos que están garantizados. El texto hace referencia y pone énfasis en que en el ámbito legal de las Naciones Unidas de 1948, cuando se aprueba la Declaración Universal, no tenía carácter vincular o vinculante. ¿Qué significa que no tiene carácter vinculante? Que no obliga a los estados. Esta es una cuestión muy compleja y que a veces hace que nos enojemos un poco. ¿Cómo? ¿Para qué firmamos una declaración si después no se cumple? Bueno, la declaración podríamos decir que es una expresión de voluntad, que es un compromiso más ético. Recuerden que la segunda expresión de las tres patas que tiene nuestra cátedra, derechos humanos, ética y ciudadanía, la Declaración Universal es un compromiso ético y político, por eso se vincula con la ciudadanía, con una serie de objetivos comunes, que se supone que los estados firmantes comienzan a dar pasos para que en algún momento sean realidad. Podríamos decir, yo se lo he comentado, se lo he dicho en la clase grabada anterior, que en los últimos 70 años es mucho lo que la humanidad ha avanzado en materia de derechos humanos, mucho, muchísimo si lo comparamos con el mundo que existía en 1948, pero todavía estamos muy lejos de que los 30 artículos que configuran la Declaración Universal de los Derechos Humanos sean realidades palpables, ni siquiera digo para todos, al menos para la mayoría de los seres humanos del mundo. Creo que todavía estamos bastante lejos de eso cuando uno ve las cifras de pobreza, de desigualdad, de hambre en el mundo. Pero lo que quería decir es que la Declaración Universal es como el primer paso. Luego, a partir de eso, las Naciones Unidas, los distintos estados del mundo, comienzan a desplegar una serie de pactos, de tratados, de convenciones, ya instrumentos jurídicos puntuales que apuntan a lograr que los estados firmantes se comprometan más con la garantía de los derechos humanos. Antes de pasar a ese punto, que vamos a mencionar brevemente porque tiene una circunstancia sociohistórica que es muy relevante, quiero mencionar que el texto también comenta algunas de las características principales de la concepción de los derechos humanos, de cómo concebimos los derechos humanos. Entonces, hace mención, ya les decía, que son integrales y por ende indivisibles. Se vulnera, se ataca un derecho, se está vulnerando a todos los demás. Son universales, es decir que se basan en el principio de no discriminación. No se puede decir todos tenemos estos derechos menos tal clase o grupo o sector de personas. No se puede discriminar, eso significa que son universales. Inajenables o inalienables significa que no nos los pueden quitar, aunque conceptualmente parezca difícil de procesar por el hecho de que muchos ni siquiera se cumplen, muchos de nuestros derechos, como nos van a quitar algo que no se nos brinda, pero en general digamos que las personas
conceptualmente conservamos siempre y en todas circunstancias nuestros derechos humanos. Aún en medio de la guerra, si bien la aspiración final de la Declaración Universal es que no haya más guerras, aún en medio de la guerra hay que hacer respetar los derechos humanos. Aún las personas privadas de su libertad por conflicto con la ley penal, es decir, porque cometieron delitos, siguen conservando sus derechos humanos. Por supuesto, tienen restringidos los ejercicios de algunos de sus derechos humanos, no pueden circular libremente, pero mantienen su libertad de expresión, mantienen su derecho a la educación, mantienen su derecho a la salud. Y fíjense en esto que interesante, que es que nuestra Constitución Nacional, 100 años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya concebía esa situación de la misma manera, porque por eso nuestra Constitución dice que las cárceles deben ser limpias y sanas, para seguridad y no para castigo de quien la ocupa, porque el castigo es la privación de la libertad. El castigo es que ya no pueden moverse libremente con la sociedad hasta que cumplan su pena, pero no puede haber castigos extra en cárceles inhumanas o con castigos corporales o con tormentos o torturas. Bueno, no me quiero detener tanto en cada concepto, quiero que ustedes lo lean después, pero las otras características que el texto menciona es que son exigibles, es decir, que cuando los estados firman un tratado, eso nos da a nosotros como ciudadanos de cualquier estado la capacidad de exigir que se cumpla. También dice que son históricos, es decir, que son el resultado de una serie de luchas de diferentes sectores sociales a lo largo de la historia y no se dieron de un día para el otro. Y eso significa también que siguen en construcción, que seguimos acumulando nuevos derechos, y también significa que los derechos humanos son irreversibles, que una vez que reconocemos derechos no se puede volver atrás, no podemos cambiar de opinión respecto de la conquista de derechos. Sería absurdo que a alguien se le ocurriera hoy en pleno siglo XXI decir, che, fue un error eliminar la esclavitud, vamos a volver atrás y vamos a poner esclavos. O fue un error darle el voto a las mujeres, y si se lo sacamos, volvemos a eliminar, volvemos a hacer una sociedad en la que solo decidan políticamente los varones. Esa característica hace que también se vincule la idea de los derechos humanos con un concepto de progresividad, es decir, que siempre van avanzando hacia una expansión, hacia un progreso. Nunca se vuelve atrás en la consecución de los derechos, al menos conceptualmente. Eso no quiere decir, por supuesto, que pueda haber gobiernos que tengan como intención, y a veces con el aval de eventuales mayorías, de recortar derechos, ¿no? De volver atrás en ciertos derechos, o a veces ni hablar cuando se trata de golpes de Estado, dictaduras o cosas por el estilo. Pero siempre son cosas momentáneas. Cuando uno hace un corte y analiza nuestra vida actual con cómo vivíamos los seres humanos hace 100 años, en el promedio tenemos muchos más derechos que hace 100 años. Es acumulativo, progresivo e irreversible. Los derechos humanos involucran además un concepto muy importante y muy profundo, que es el de dignidad, que sobre esto también vamos a volver a trabajar porque tiene una densidad filosófica muy importante, e involucra otros conceptos, los de libertad e igualdad, que quizás ustedes recuerden, si alguna vez lo dieron, supongo que sí, en la secundaria, se vinculan con las dos banderas principales, eran tres en realidad, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Luego volveremos sobre la fraternidad, pero libertad e igualdad eran las dos primeras banderas de la Revolución Francesa, que en su época, fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, nuestra Revolución de Mayo, también toma esos elementos. Por eso hay un gorro frigio, que era el símbolo de la República Francesa, de la libertad, en nuestro escudo nacional, y por eso nuestro himno habla de libertad e igualdad. Quizás recuerdan que dice ya a su trono la noble igualdad, y los pueblos del mundo responden al gran pueblo argentino salud, celebrando su libertad, ¿no? Libertad e igualdad eran los dos pilares
principales o los dos primeros, ¿no? El tercero era la fraternidad. ¿Por qué tiene relación con esto? Que sin embargo no lo van a encontrar planteado de esta forma en el texto. Porque me parece que esas dos ideas expresan muy claramente dos grandes pactos que surgen luego de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son el pacto, los dos aprobados el mismo año, 1966. El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que consagra toda una cantidad de derechos que tienen que ver con la libertad de las personas, y por el otro lado el Pacto de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que consagra muchos aspectos que tienen que ver con la igualdad de las personas. No es casualidad que hayan aprobado dos pactos diferentes con la intención de efectivizar estos derechos. Tiene que ver con una época histórica, tiene que ver con un equilibrio de poderes políticos y económicos que existía en ese momento y que a su manera sigue existiendo hasta hoy, pero que en ese momento tenía que ver con el enfrentamiento claro y directo de las llamadas democracias capitalistas occidentales, encabezadas por Estados Unidos, contra las llamadas naciones comunistas orientales encabezadas por la Unión Soviética. Es como que cada uno de esos dos grandes mundos, de ahí surge la expresión primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, que eran los países que no estaban alineados o que intentaban correrse de la obligación de alinearse con alguna de las dos potencias. Esto quizás también, ojalá, lo hayan visto en algún momento en la secundaria. Si así fue, disculpen la reiteración, pero es necesario para ubicar en contexto la época en la que surgen las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el medio siglo posterior, porque entre la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética a comienzos de los años 90 del siglo pasado, en ese medio siglo, ese periodo se caracteriza por lo que se denomina la Guerra Fría, que se la llama así porque fue un enfrentamiento muy claro entre esos dos grupos de naciones, pero que no se transformó en una guerra mundial, sino que se transformó en una escalada, en una creciente escalada de violencia diplomática, económica, cultural, ideológica, que se manifestaba en muchas formas, e incluso hubo algunas guerritas, algunas guerras muy extendidas, como la de Vietnam, y revoluciones en distintos lugares del mundo, porque además en el mundo en ese periodo pasó de todo, por ejemplo. Fue la liberación de los países de África, fue la liberación de muchas de las colonias de Asia, fue también el surgimiento y consolidación de muchas de las democracias latinoamericanas, o sea, un periodo muy agitado de nuestra historia. Y en ese periodo es como que esos dos grandes contendientes, esos dos grandes adversarios, expresaban dos modelos distintos de sociedad. Uno, las democracias capitalistas occidentales más basados en la idea de las libertades individuales, del liberalismo económico, del capitalismo, de la libre empresa, de la democracia como sistema de partidos políticos, de la libertad de expresión, de que cada uno pudiera escribir y decir lo que quisiera, de la separación de poderes, etc. La libertad de comercio, todo vinculado con las ideas principales del liberalismo europeo occidental. Y del otro lado, dominado por otras ideas europeas, que eran las ideas surgidas, nacidas de los movimientos que se han agrupado históricamente bajo la denominación de comunismo, socialismo, marxismo, que dieron orígenes a revoluciones, una revolución muy importante en Rusia a comienzos del siglo XX, y a partir de ahí se estructuró todo un universo de países que fueron adoptando ese sistema en donde había un solo partido, después vamos a ver que hay lugares donde sigue existiendo, un solo partido político, una prohibición y un control estatal de todas las actividades sociales, políticas, culturales, etcétera, prohibiendo directamente la existencia de otras variantes, obviamente sin elecciones libres, obviamente sin libertad de expresión, pero con la contracara de una gran preocupación por lo social, por brindarle a su población un nivel de acceso igualitario a los bienes básicos, salud, educación, alimentación, vivienda, trabajo. En cambio, en el otro sistema, el liderado por los países capitalistas, por Estados Unidos, una gran libertad, pero una libertad que termina siendo desigual porque es más libertad
para quien tiene los medios materiales para vivir dignamente que para quien no los tiene. Entonces, una libertad capitalista muy desigual y una igualdad supuestamente en donde todas las personas tienen acceso a los mismos bienes, pero lo que no pueden hacer esas personas es cuestionar, reclamar, opinar o proponer otras alternativas. Esos eran los dos modelos que se enfrentaban y como producto de eso cada uno puso en el ámbito de los derechos humanos mayor énfasis en un grupo de derechos que en el otro. Los países capitalistas occidentales, las llamadas democracias liberales, pusieron más énfasis en el pacto de los derechos civiles y políticos, o sea, las cuestiones vinculadas con la libertad, y los países comunistas orientales, liderados por la Rusia soviética, pusieron más énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, los que garantizaban una vida más digna, pero sin libertades individuales. A algunos nos gusta decir que lo que se olvidaron, ambos modelos, fue justamente de la tercera bandera de la Revolución Francesa, que es la fraternidad o solidaridad, como decimos hoy, porque fraternidad tiene una raíz que en latín habla solo del hermano varón, entonces para incorporar a todas las personas como hermanos hablamos de solidaridad. Quizás el haber descuidado esa bandera fue lo que hizo que no hubiera un equilibrio entre ambas cuestiones, porque ambos grupos de derechos son unos tan importantes como los otros. No es menos importante la libertad de expresión que el acceso a una vivienda digna. No lo es, tienen la misma importancia. Cuando vayamos comprendiendo eso y generando sistemas sociales, económicos y políticos que garanticen ambas cosas a la vez, la libertad y la igualdad, seguramente estaremos mucho más cerca de que los ideales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sean una realidad y no solamente una declaración de objetivos, una pretensión o una perspectiva a la que queremos llegar. Bueno, esto es lo que se explica también en esta parte, quiero que le den pelota, que lo lean para que se entienda bien, anoten las dudas que les puedan surgir, y luego se incorpora un breve glosario de términos en donde se diferencia lo que es una declaración internacional de derechos humanos, de lo que es una convención, un pacto o un tratado, de lo que es un protocolo, de lo que es la firma de esos tratados, pactos, protocolos o convenciones, y la ratificación o aceptación del Estado. Esos son detalles importantes porque nos permiten comprender cómo funciona ese entramado jurídico, burocrático de las Naciones Unidas, que con todas las críticas que le podamos hacer, es lo más relevante que tenemos, que ha inventado la humanidad en toda su historia en relación con el respeto a los seres humanos, porque es la única herramienta que nos permite a los seres humanos ponernos el respeto irrestricto a la otra persona como eje de nuestra conducta. Por eso también la dimensión ética de los derechos humanos, ¿no? Quería decir al respecto entonces que, y también está en el texto, que la particularidad que genera esta comprensión de los derechos humanos es que el Estado es a la vez el garante de los derechos humanos, de que se efectivicen los derechos humanos, y el único que puede violar esos derechos por acción u omisión. Y cuando el Estado, en cuyo territorio nosotros vivimos, viola los derechos humanos, entonces nosotros tenemos la posibilidad de recurrir incluso a organismos internacionales para reclamar que ese Estado cumpla con lo que tiene que cumplir. Esto es una cuestión muy importante que a veces las personas más retrógradas, más conservadoras, no quiero ser ofensivo, las personas que tienen un pensamiento más nacionalista, más del pasado, les choca. ¿Por qué? Porque esto lo que muestra es que los derechos humanos, la noción de los derechos humanos, la perspectiva de los derechos humanos, está por sobre los estados, por sobre cada estado y por sobre la soberanía de ese estado. Les pongo un ejemplo reciente de esta semana de la aplicación de esta idea. Seguramente todos ustedes o casi todos ustedes conocen el caso de Flavia Schiavo, una joven que fue
asesinada cruelmente aquí en Concepción del Uruguay hace 21 años, cuando tenía 21 años ella también, y cuyo caso nunca fue esclarecido. No hay ninguna persona detenida ni juzgada culpable por ese caso. Se liberó a todas las personas que fueron detenidas en su momento. La familia recurrió a todas las instancias de la justicia provincial y nacional y no obtuvo satisfacción. Nunca obtuvo, incluso la mamá de Flavia falleció hace unos pocos años sin haber tenido jamás la satisfacción de saber que los culpables del asesinato de su hija estaban al menos procesados. En vistas de eso, la familia de Flavia, a través de sus abogados, terminaron recurriendo a un organismo internacional que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y logró que esa comisión ahora comience a estudiar el caso para ver si lo toma o no. Y en principio lo que ha hecho esa comisión es pedirle al Estado argentino que le remita todo el expediente, o sea, todos los archivos de ese caso. El Estado argentino no puede negarse. Si se niega, incumple uno de los pactos firmados por la Argentina. Se dan cuenta, ¿no? Cuando esa familia agotó todas las instancias dentro del país, le sigue quedando una instancia internacional a la cual apelar en defensa de los derechos humanos, no solo de la víctima, que ya no está presente, sino de sus familiares. El texto luego desarrolla algunas otras nociones que son muy importantes, como por ejemplo lo que llamamos la teoría de las 3 generaciones de derechos, que de nuevo tiene que ver con las ideas de libertad, igualdad y solidaridad, pero que en realidad hace referencia a una mirada historiográfica sobre los derechos humanos. Es decir, nosotros miramos hacia atrás y vamos viendo cómo surgieron, porque como les dije antes, los derechos humanos no surgieron todos juntos a la vez. Son el producto de luchas históricas, de distintas épocas, de distintas oleadas, dicen algunos historiadores de los derechos humanos. Entonces hay una primera generación que tiene que ver con las libertades. Hay una segunda generación, esa primera generación corresponde, en cuanto a la época, corresponde a los siglos XVII, XVIII y XIX, que son las grandes revoluciones políticas de Occidente. Entre ellas la Revolución de Mayo nuestra. Una segunda oleada, que se conoce como la de la segunda generación, que es de mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que tiene que ver con la organización que empiezan a construir distintos sectores sociales, sectores perjudicados por la distribución de la riqueza en Occidente sobre todo, ¿no? Pero que rápidamente se expande por todo el mundo, en donde se forman, por ejemplo, las primeras asociaciones de trabajadores. Y de a poco se van constituyendo otro tipo de asociaciones, de campesinos, de mujeres. Las primeras oleadas feministas tienen que ver con eso. Y en donde empiezan a reclamar derechos sociales. Ya no son derechos individuales como los de la primera generación. Ya no son derechos que uno reclama para uno individualmente. Mi derecho a circular libremente, mi derecho a la libertad de expresión, mi derecho a la libertad de comercio. Ahora se trata de derechos sociales, de que haya beneficios, por ejemplo, acceso a la salud para todos los trabajadores y trabajadoras. O, por ejemplo, que se reglamentara, primero se pedía que se reglamentara, después se pidió que se prohíba el trabajo de los niños, o de las niñas, o de las mujeres embarazadas. Ese tipo de derechos que se conoce como de segunda generación y que vinculamos con la idea de igualdad. Luego una tercera generación que tiene que ver con los derechos colectivos de todos, que no pueden ejercerse ni individual ni socialmente si no lo ejercemos todos. Por ejemplo, el derecho a la paz. Cuando hay guerra somos todos los afectados. O el derecho a un ambiente sano. No hay manera de que yo tenga derecho a un ambiente sano y otras personas no. Yo salgo a la calle y el ambiente es el mismo para todos. En fin, esa tercera generación tendría que ver con la idea de solidaridad o de concebirnos a todos como hermanos, ¿no? La tercera bandera de la Revolución Francesa. Esta teoría a veces es criticada porque hay quienes interpretan como que una de las generaciones de derechos sería más importante que otra. Bueno, no, esto no es así, esto es simplemente a raíz de cómo se fueron produciendo históricamente. Y además es útil pedagógicamente porque nos permite entender, comprender cómo los derechos no nacieron todos juntos, sino que fueron naciendo de a poco y como fruto
de la lucha, de las conquistas que fuimos los seres humanos produciendo a partir de la lucha, en algunos casos con enormes pérdidas de vida, con mucho dolor, con mucho sacrificio de muchas personas que durante mucho tiempo lucharon para que, los que vivimos hoy pudiéramos tener una serie de derechos garantizados. De manera que una de las cuestiones principales a marcar siempre que se habla de esta separación, de estas distintas generaciones de derechos, es que no hay unos más importantes que otros. Y otra cuestión que se vincula con todo lo anterior que venimos conversando, habla de el enfrentamiento, la diferencia conceptual entre quienes, desde el punto de vista de la ética, se definen como relativistas y a quienes se los conoce como universalistas. La idea aquí, la discusión aquí, es si existen nociones éticas, derechos humanos por ejemplo, que puedan ser válidos universalmente, en todos lados concebidos de la misma manera, como si se tratara de un teorema matemático, que es el mismo en todos lados. Un teorema matemático no cambia en China, en Uruguay o en Canadá. Del mismo modo, los universalistas sostienen que con los derechos humanos ocurre lo mismo. A esto se les oponen los relativistas, que lo que dicen básicamente es que los derechos, la forma en la que concebimos los derechos, tiene que ver con las especificidades culturales de cada pueblo. Lo que para nosotros puede ser un derecho irrenunciable, para otro pueblo, dicen los relativistas, para otra comunidad, puede no ser un derecho, y viceversa. Yo quiero tratar de que se comprenda que esta discusión no es sencilla como podría parecer a primera vista. Evidentemente hay cuestiones culturales que los pueblos vemos de muy distinto modo. Para poner un solo ejemplo, los pueblos originarios de América no podían concebir, no entraba en su concepción del mundo, que los europeos que llegaron a estas tierras fraccionaran la tierra, fraccionaran a la Pachamama. Para los pueblos originarios la Pachamama, la tierra, la madre naturaleza, es un todo del cual nosotros no somos dueños, sino que somos parte. Por ende, muchos de los pueblos originarios no podían entender que se subdividieran parcelas y se crearan títulos de propiedad. Entonces, para esos pueblos, podríamos decir con una mirada de hoy, hay una serie de derechos de la naturaleza que para los europeos conquistadores en absoluto había, en absoluto. Se comprende entonces cómo la cuestión del relativismo cultural no es tan menor como podría parecer. Pero al mismo tiempo, también, yo me pongo en este tipo de discusiones, me pongo un ratito de cada lado para tratar de mostrar la complejidad del problema. Desde el punto de vista del universalista, de la persona universalista, también está la idea de que el universalismo no implica imponer nada, no implica exigirle a otra persona o por la fuerza que renuncie a ninguna especificidad, sino exigirle que convenga, acuerde, coordine, consensúe con los demás que hay ciertas cuestiones que todos los estados y todas las personas deben respetar. Del mismo modo que nos hemos podido poner de acuerdo en que en todo el mundo, me refiero en todo el planeta, nos hemos podido poner de acuerdo en que no se puede vender y comprar gente, cosa que hasta hace muy poco tiempo todavía se hacía legalmente. Hace medio siglo todavía había países del mundo donde se compraba y se vendía personas legalmente. Bueno, así como logramos ponernos de acuerdo en que eso no está bien y debe ser ilegal y los estados deben combatirlo, del mismo modo nos podemos ir poniendo de acuerdo en muchas otras cuestiones. Bueno, ¿cuáles son esas otras cuestiones? Los derechos humanos. De modo que, como ven, hay razones para ambos. Por eso es muy interesante el texto que reproduce a su vez algunos comentarios de un especialista, de Carlos Chipoco, quien da algunas ideas para reflexionar sobre este tema. También el texto se detiene un poquito en el sistema de protección interamericano de derechos, porque podríamos decir que hay un gran paraguas mundial que es el sistema de protección de los derechos humanos
de las Naciones Unidas. Pero a su vez, distintos continentes, distintas regiones del mundo tienen legislaciones propias que sostienen o profundizan la cuestión de los derechos humanos. Ese es el caso de la Organización de los Estados Americanos, que integra nuestro país como tantos otros países del continente, que tiene una declaración americana de los derechos y deberes que dio origen, entre otras cosas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De modo que esto también es importante que lo manejemos. Y finalmente, el último de los textos hace referencia también a una cuestión conceptual que se define nuevamente en una dicotomía, así como universalismo y relativismo. Ahora la dicotomía es entre la vigencia real y la vigencia formal de los derechos. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay una vigencia formal, una vigencia en las formas, en la ley, que dice que determinados derechos deben ser respetados para todas las personas, pero después hay una dimensión real de la vida de las personas en las que vemos que solamente la lucha constante y el reclamo y la organización y la exigencia es lo que permite que se efectivicen, y por eso que no haya diferencia entre la vigencia formal y la vigencia real. Podríamos hacer un paralelismo con un concepto que probablemente ustedes conocen, que tiene que ver con el currículum explícito y el currículum oculto en las instituciones escolares, en donde una cosa es lo que se explicita, lo que dicen las resoluciones, lo que dicen los textos legales de la escuela, y otra cosa es lo que ocurre realmente en la escuela. Bueno, una dicotomía de este tipo que, como verán, el texto plantea que solo nuestra acción efectiva, nuestra lucha, nuestra organización permite que no haya diferencia entre vigencia formal y vigencia real, o que la diferencia sea mínima. Bien, esto es diríamos, el corazón del texto, desarrollado prácticamente todos sus puntos. Lo que ustedes van a ver cuando lo ojeen es que en el medio, entre cada uno de los párrafos conceptuales, hay una serie de actividades que pueden ser muy interesantes para ir pensando. Si bien están pensadas para niveles un poco superiores, creo que es posible pensarlas adaptándolas a los diferentes desafíos que ustedes van a tener el día de mañana como docentes. Les dejo la inquietud de trabajar ese texto tranquilos, y en sucesivas clases iremos viendo de qué manera le sacamos el jugo a estas cuestiones, tanto conceptuales como a las actividades que se proponen. Hace más de 40 minutos que me están aguantando, así que me parece que con esto doy por concluida esta clase, esta segunda clase virtual grabada, para introducirles este material, y dejo abierta la posibilidad de que me hagan todos los comentarios, inquietudes, preguntas, pedidos de explicaciones que ustedes consideren. Les dejo un saludo grande y seguimos en contacto.